¿qué tal chicos? Soy Dulce de Dulces Tejidos y hoy vamos a aprender a realizar un gorrito muy bonito para una talla de 6 a 10 años. Incluso le puede quedar a una niña o un niño de talla de 12 años, ¿ok? Bueno, para empezar, los materiales que voy a utilizar son este estambre que mide 3 milímetros. En esta ocasión yo lo voy a utilizar doble. Vamos a utilizar también unas agujas de 6 milímetros. Si te puedes dar cuenta, aquí ya tengo mi aguja montada. Aquí tengo 72 puntos. Y bueno, para empezar nuestro gorrito, ya con nuestras 72 lazadas en la aguja, vamos a hacer un punto elástico, ¿ok? Este punto elástico va a ser doble. Quiere decir que voy a hacer 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Recordando que en nuestras orillas, como vamos a hacer un gorro y se va a coser, vamos a las orillas no tejerlas. Siempre al principio la orilla no se teje. Se pasa la lazada de una aguja a la otra y la última orilla, que es la de este lado, esa sí se teje correspondiente al lado que se esté haciendo. Si es derecho, se teje derecho. Si queda en revés, se teje en revés. ¿Ok? Bueno, esto vamos a hacer un total de 6 centímetros. Aquí tenemos ya lo que viene siendo después de nuestra lazada. Va a ser nuestra primera vuelta ya en el detalle del punto elástico. Así que recordemos que el primer punto no lo vamos a tejer porque va a ser nuestro punto para coser, ¿ok? Bueno, al otra. El segundo punto lo tejemos al derecho. Siguiente punto vamos a tejer al revés. Siguiente punto, revés. Bueno, como yo estoy utilizando 2 hebras, debo de tener cuidado de siempre tomar de cada aguja a aguja las 2 hebras, ¿ok? Si tú estás haciendo igual que yo, procura que siempre tomes las 2. Bueno, aquí tenemos el punto que se pasa, punto derecho, 2 revés. Ahora siguen 2 derechos. 1, 2, ahora 2 revés, 1 y 2, 2 derechos. Y esto lo vamos a hacer hasta que tengamos ya nuestros 6 centímetros. Recuerden que los 6 centímetros son lo primero que viene en nuestro gorrito, ya sea que lo quieramos doblar o que se quede así larguito, ¿ok? Bueno, me voy a adelantar un poquito para tener ya toda mi hilera con los 6 centímetros de alto, ¿ok? Bueno, pues aquí ya hemos llegado a los 6 centímetros de largo para el punto elástico del gorrito. Aquí está, son 6 centímetros. Y bueno, a partir de acá ya vamos a hacer lo que viene siendo el motivo, el trenzado. Ok, bueno, para empezar nuestro trenzado les voy a comentar que las trenzas van a ser solo de 2 gajos, cada una va a tener 3 puntos. Y bueno, en la primera hilera vamos a comenzar primero con un punto deslizado. Vamos a pasar el punto de una aguja a otra sin tejer porque queremos que se siga formando esta trencita que al final nos va a ayudar para poder coser el gorrito, ¿ok? Bueno, ahora sí, a pesar de que no lo he tejido y nada más lo he pasado de aguja a aguja, también va a contar como un punto. Quiere decir que tengo aquí un punto y el siguiente punto lo tejo al derecho. Y este punto van a ser de división, 2 puntos de división de cada trenza. Quiere decir que van a ser trenzas de 3 y 3, o sea, 2 gajos van a ser 6 puntos más 2 puntos de separación de trenza en trenza. Y este punto lo vamos a ir tejiendo en punto gogo. Quiere decir que en todas nuestras hileras la separación de cada trenza va a ir en puntos al derecho de los 2 lados, ¿ok?
Bueno, ahora vamos a proseguir con lo que es el motivo y vamos a tejer pues 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la separación que también van al derecho, 1 y 2. Como quien dice, en esta primera hilera de nuestro motivo, todos los puntos van al derecho. Ya en la segunda vuelta, que es la parte de atrás del gorrito, es donde vamos a tejer las separaciones que van en un punto al derecho. En vez de tejerlas al revés como se van a presentar de este lado, las vamos a tejer al derecho. Y nuestros motivos nos van a aparecer del otro lado al revés y las vamos a tejer al revés, ¿ok? Bueno, vamos a tejer toda esta hilera al derecho. Y cuando la terminemos, nos vemos para aclararles o mostrarles cómo es que vamos a hacer la hilera número 2, ¿ok? Bueno, una vez tejida toda nuestra primer vuelta del motivo en puntos derechos, damos vuelta al tejido y como pueden observar, todos los puntos se presentan aquí al revés, ¿ok? Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro trabajo. Recuerden que el primer punto no se teje. Lo pasamos de una aguja a la otra sin tejer. Y el segundo punto es el punto de nuestra división de entre cada trenza. Y recuerden que les dije que va en punto gogo. Quiere decir que por los dos lados se teje al derecho. Y ahora sí vienen nuestros 6 puntos del motivo de la trenza. Y vienen al revés, las tejimos al revés. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora hacemos la separación, que son 2 gogo, 1 y 2. Nuevamente vamos a hacer 6 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 separaciones, el punto al derecho. Y esto vamos a repetir por toda nuestra segunda hilera, ¿ok? Nos vemos para la tercera. Bueno, ya hemos terminado aquí la segunda vuelta. Este es del lado de la siguiente, que es la tercera. Así quedó por detrás. Volteamos el tejido y nos damos cuenta que aquí ya se puede reflejar dónde va a ir cada trenza y cada punto gogo, ¿ok? Bueno, para la tercera vuelta vamos a sacar nuevamente el primer punto, lo sacamos sin tejer y el siguiente punto lo vamos a tejer. Como pueden ustedes ver, aquí está nuestro primer motivo o primera trenza. Vamos a tejer en puntos al derecho como se presenta aquí. Llevamos 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Ahora vienen los dos puntos que son al derecho, 1 y 2. Y volvemos a tejer nuestros puntos de la trenza, que son 6, 1, 2, 3,
4, 5 y 6 puntos de separación, 1 y 2. Bueno, y esto lo vamos a hacer, esta es la vuelta número 3. A partir de que terminemos la vuelta número 3, esto lo vamos a tejer 3 vueltas más, ¿ok? Para que ya cuando tengamos un total de 6 vueltas, les voy a explicar cómo vamos a hacer la trenza, cómo vamos a hacer el trenzado, ¿ok? Bueno, vamos a adelantarnos e ir tejiendo todos los puntos al derecho.